El 11 de noviembre de 1918, los cañones callaron en el frente occidental. La Gran Guerra había terminado. Gran Bretaña había ganado. La Union Jack ondeaba sobre el imperio más grande de la historia de la humanidad, un coloso que cubría una cuarta parte del planeta. En Londres, multitudes bailaban en Trafalgar Square, celebrando el triunfo de la democracia sobre el militarismo prusiano. Para el mundo exterior, Gran Bretaña parecía tan poderosa como siempre, la dueña indiscutible del orden global. Pero dentro del Ministerio de Hacienda y Whitehall no había celebración. Los hombres que veían a la nación como libros de contabilidad conocían un secreto aterrador. La victoria había llevado a la bancarrota al vencedor. Gran Bretaña había librado la guerra con un gasto inimaginable para financiar los extensos ejércitos y las vastas flotas necesarias para derrotar a Alemania. Gran Bretaña había agotado las enormes reservas de riqueza nacional acumuladas durante el siglo anterior. Había liquidado sus inversiones extranjeras, vendiendo ferrocarriles en Argentina y minas en África para comprar acero estadounidense y trigo canadiense. Cuando esas reservas se agotaron, recurrieron a los préstamos. Gran Bretaña terminó la guerra ahogada en deudas. La deuda nacional se había disparado de aproximadamente 600 millones de libras en 1914 a 7.000 millones de libras en 1918. Fundamentalmente, gran parte de esta deuda se debía a Estados Unidos y debía pagarse en dólares. La Gran Bretaña que emergió de las trincheras en 1919 era un animal económico fundamentalmente diferente al que había entrado en guerra en 1914. Antes de la guerra, Gran Bretaña era el acreedor mundial. Ahora era un deudor. Antes de la guerra, la industria británica dominaba el comercio mundial. Durante la guerra, mientras las fábricas británicas producían proyectiles de artillería, autobuses estadounidenses y competidores japoneses intervenían para robarles los mercados de exportación de textiles y maquinaria, el motor de la economía británica se tambaleaba. Sus industrias principales, la minería del carbón, la construcción naval y la producción de acero en el norte de Inglaterra, Escocia y Gales, estaban sobreexplotadas, eran ineficientes y tecnológicamente atrasadas en comparación con sus nuevos rivales. Pero la élite británica, los políticos de Westminster y los banqueros de la City de Londres se negaban a aceptar esta nueva realidad. Consideraban el daño económico de la guerra no como un cambio permanente, sino como una aberración temporal. Creían que con el fin de la guerra el orden natural de las cosas se reafirmaría, con Londres en el centro del universo financiero. Existía un anhelo desesperado, casi psicológico, de volver a la normalidad. Y para la clase dirigente británica, la normalidad significaba, por encima de todo, el patrón oro. Durante casi un siglo antes de la guerra, el patrón oro había sido el pilar de la economía global. Era un sistema de tipos de cambio fijos. Cada moneda principal estaba vinculada a una cantidad específica de oro. Podías entrar al Banco de Inglaterra con un billete de 5 millones y exigir 5 soberanos de oro a cambio. Debido a que la libra esterlina era tan valiosa como el oro, se convirtió en la moneda de reserva mundial. El comercio global se realizaba en libras esterlinas. Los préstamos de Tokio a Río se cotizaban en libras esterlinas. Este dominio financiero fue la base del poder imperial británico. Permitió a una pequeña isla en el Atlántico Norte tener un poder muy superior al que le correspondía, controlando el flujo de capital global. Cuando comenzó la guerra en 1914, Gran Bretaña había suspendido el patrón oro. Tenían que hacerlo. Necesitaban imprimir dinero para pagar a los soldados y comprar municiones, mucho más dinero que el oro en sus bóvedas podía respaldar. Cortaron el vínculo entre la libra de papel y el metal. El resultado fue predecible: inflación. Durante la guerra, los precios en Gran Bretaña aumentaron más de 2 veces. El valor de la libra de papel, que flotaba libremente en los mercados globales, comenzó a depreciarse frente al dólar estadounidense que aún estaba respaldado por oro. Para 1919, la libra, que antes de la guerra valía $486, se cotizaba tan solo 340. Para los orgullosos hombres que ostentaban el poder en Londres, esto era una humillación nacional. Una moneda débil significaba una nación débil. Era una señal para el mundo de que Gran Bretaña estaba en declive. Consideraban la devaluación de la libra no como un ajuste económico a una nueva realidad, sino como un fracaso moral. Se consideraba una forma de impago, una traición a todos los que habían confiado en la integridad financiera británica. Durante el último siglo hubo un consenso universal entre la élite, los políticos de todos los partidos, los funcionarios del Tesoro y especialmente el poderoso gobernador del Banco de Inglaterra, Montague Norman, de que la prioridad absoluta de Gran Bretaña debería ser volver al patrón oro lo antes posible. Pero no bastaba con volver al oro.
Estaban decididos a volver al mismo ritmo que existía antes de la guerra. Querían dar marcha atrás. Querían que la libra volviera a valer $486. Querían fingir que la devastación económica de los últimos 4 años nunca había ocurrido. Esta decisión fue impulsada por el orgullo, la nostalgia y un deseo desesperado de mantener el estatus de Londres frente al poder ascendente de Nueva York. Creían que si podían, con solo arreglar la moneda, todo lo demás, el comercio, la industria y la prosperidad, volvería a su lugar mágicamente. No comprendían que el mundo había cambiado irrevocablemente. Estados Unidos era ahora la potencia financiera mundial, con la mayor parte del suministro mundial de oro. La industria británica ya no era lo suficientemente competitiva como para sostener una moneda tan fuerte. Para que la libra volviera a su valor de antes de la guerra, desde su depreciación de la posguerra, se requería un ajuste económico masivo. El gobierno tendría que orquestar una deflación brutal. Tenían que hacer que el dinero escaseara y encareciera. Tenían que bajar los precios y los salarios en toda la economía hasta que la libra se desplomara lo suficiente como para volver a enfrentarse al dólar. Fue una política de estrangulamiento económico deliberado, llevada a cabo con la creencia de que el dolor resultante era la medicina necesaria para restaurar el alma financiera de la nación. El gobierno se preparó para ponerle a la economía británica una camisa de fuerza hecha de oro, creyendo que era una armadura. Estaba a punto de sacrificar la economía real de las fábricas y los trabajadores en aras del prestigio financiero. La decisión estaba tomada, pero el coste de implementarla desgarraría el tejido social de la nación. Para llevar a cabo el retorno al patrón oro, el gobierno británico implementó una política de deflación inducida deliberadamente. La mecánica era brutal en su simplicidad. Para aumentar el valor de la libra papel, el Banco de Inglaterra, liderado por el imperioso gobernador Montague Normand, tuvo que escasear el dinero. Subieron los tipos de interés, restringiendo el flujo de crédito a las empresas. El Tesoro recortó drásticamente el gasto público, recortando la vivienda y los programas sociales. El objetivo era exprimir la economía hasta que los precios cayeran. Creían que si dificultaban la vida lo suficiente, los costes bajarían, los salarios bajarían y la libra volvería naturalmente a su gloria de preguerra de $486. Era una forma de anorexia económica. El país intentaba recuperarse por hambre. A principios de la década de 1920, esta política ya estaba causando profundas heridas. Mientras los banqueros de Londres aplaudían el fortalecimiento de la moneda, los núcleos industriales del norte sufrían pérdidas. En las minas de carbón de Gales, los astilleros de Glasgow y las fábricas de algodón de Lancaster, la cartera de pedidos se agotaba. Las empresas descubrieron que, a medida que la libra se fortalecía, sus productos se encarecían para los compradores extranjeros. Una tonelada de acero británico que le costaba a un comprador francés 100 francos en 1920 podía costar 120 francos en 1922, simplemente debido al cambio monetario. La industria británica, que ya luchaba con maquinaria obsoleta y una competencia agresiva, estaba siendo excluida del mercado global por su propio gobierno. El desempleo comenzó a aumentar. 1 millón de hombres estaban sin trabajo, luego 1,5 millones. Las casas dignas de héroes que se habían prometido a los soldados que regresaban se convirtieron en barrios marginales de desesperación. Pero la élite financiera contemplaba este sufrimiento con un estoicismo distante, casi religioso. Consideraban el desempleo no como una tragedia, sino como un ajuste necesario a la amarga medicina necesaria para curar al paciente. En 1924, el acto final de esta tragedia comenzó con un nombramiento político. Winston Churchill fue nombrado canciller del Exchequer. Hoy recordamos a Churchill como el líder guerrero indomable que salvó a la civilización en 1940. Pero en 1924 era un político en busca de un legado. No sabía casi nada de economía. Es famoso por haber dicho que, cuando miraba las cifras del tesoro, los números flotaban frente a sus ojos. Churchill era un romántico. Amaba la historia, amaba el imperio y amaba los grandes gestos. Cuando llegó al tesoro, inmediatamente se vio rodeado por los amos sacerdotes de las finanzas.
Montague Normand, del Banco de Inglaterra, y los altos funcionarios. Le susurraron un mensaje seductor al oído. Su destino era ser el hombre que devolviera a Gran Bretaña al oro. Le dijeron que volver al patrón oro era la única manera de restaurar el honor de Gran Bretaña, desterrar la inflación para siempre y convertir a Londres en el centro del mundo una vez más. Pero Churchill tenía dudas. No era banquero, era un hombre que había visto las trincheras. Instintivamente le preocupaba lo que esta política le haría al trabajador, al fabricante y al comerciante. En memorandos privados interrogó a sus asesores. Les preguntó por qué los intereses financieros debían prevalecer sobre los intereses de la industria. Escribió: preferiría ver a las finanzas menos orgullosas y a una industria más satisfecha. Para resolver sus dudas, Churchill ofreció una famosa cena. Invitó a los principales defensores del patrón oro, pero también a su crítico más acérrimo, el brillante economista iconoclasta John Maynard Keynes. Keynes era la estrella de rock de la economía. Ya se había hecho famoso por predecir que el Tratado de Versalles conduciría al desastre en Alemania. Ahora tenía la mira puesta en el Tesoro británico. En la cena, Keynes expuso un argumento devastador. Le dijo a Churchill que el precio, el tipo de cambio de guerra de 4.86, era una fantasía. La realidad económica había cambiado. Según los costos de producción relativos en Gran Bretaña y Estados Unidos, la libra valía en realidad un 10% menos, quizás $440. Keynes advirtió que si Churchill obligaba a la libra a volver a 4.86, estaría sobrevalorando artificialmente la moneda en un 10%. Esto significaba que cada exportador británico se vería efectivamente afectado por un impuesto del 10% sobre sus productos vendidos en el extranjero. Por el contrario, cada importador extranjero que vendiera productos a Gran Bretaña recibiría un subsidio del 10%. Para que los productos británicos volvieran a ser competitivos a ese tipo de cambio tan alto, las empresas británicas tendrían que reducir sus costos en un 10%. Y dado que el mayor costo para una mina de carbón o una acería es la mano de obra, eso significaba recortar salarios. Keynes miró a Churchill a los ojos y le advirtió: si haces esto, le estás declarando la guerra a la clase trabajadora. Obligarás a los empleadores a recortar salarios, lo que provocará huelgas, caos social y la destrucción de la industria británica. Calificó la política de sacrificio peligroso e innecesario. Churchill escuchó. Estaba preocupado. Pero al final, el peso del establishment era demasiado. El gobernador del Banco de Inglaterra, los funcionarios del Tesoro, los financieros de la ciudad y los líderes del Partido Conservador le dijeron que Keynes era un excéntrico, un radical, un hombre que no entendía la necesidad moral de una moneda sólida. Apelaron a la vanidad y al patriotismo de Churchill. Le dijeron que si Gran Bretaña no volvía al oro, Estados Unidos eclipsaría para siempre al Imperio Británico. Churchill cedió. Prefirió el consejo de los banqueros a la advertencia del economista. Prefirió el pasado al futuro. El 28 de abril de 1925, Winston Churchill se puso de pie en la Cámara de los Comunes para pronunciar su discurso sobre el presupuesto. La Cámara estaba abarrotada, con su retórica característica. Anunció que Gran Bretaña volvía al patrón oro en la parodia preguerrera del 4.86. A menudo nos dicen que el patrón oro nos encadenará a Estados Unidos, declamó Churchill. Les diré a qué nos encadenará. Nos encadenará a la realidad. La Cámara estalló en virus. Los miembros agitaron sus papeles de orden. La ciudad de Londres se regocijó. La libra se disparó en los mercados de divisas. El periódico The Times lo declaró una obra maestra de estadista. Se vio como el momento en el que el caos de la guerra finalmente terminó y se restableció el orden. Pero fuera de la burbuja de Westminster, la realidad de la que hablaba Churchill golpeó de inmediato y con fuerza. La camisa de fuerza dorada se había impuesto a la economía británica y la llave se había perdido. Casi al instante, el precio del carbón británico en los mercados internacionales se disparó. Los compradores extranjeros de Italia, Sudamérica y Escandinavia, que llevaban décadas comprando carbón británico, observaron los nuevos precios y se mostraron incrédulos. Cambiaron a comprar carbón alemán o polaco, más barato. Los propietarios de carbón británicos entraron en pánico. Ya operaban con márgenes de profit muy estrechos. El aumento del 10% en el precio, provocado por la sobrevaluación de la moneda, eliminó por completo sus beneficios. Ahora perdían dinero por cada tonelada que extraían. Los dueños de las minas solo tenían una opción para sobrevivir: reducir sus costos. No podían reducir el costo de la maquinaria ni el transporte. Tenían que reducir el costo de la mano de obra.
El 30 de junio de 1925, apenas 2 meses después del discurso de Churchill, los propietarios de carbón anunciaron la rescisión del convenio salarial vigente. Les dijeron a los mineros que sus salarios se reducirían de un 13 a un 25% y que su jornada laboral aumentaría de 7 a 8 horas. Los mineros estaban indignados. Ya se encontraban entre los trabajadores más pobres de Gran Bretaña. Su trabajo era peligroso, sucio y agotador. Ahora les decían que tenían que trabajar más horas por salarios de miseria solo para que los banqueros de Londres pudieran disfrutar de una moneda fuerte. El líder del sindicato minero, A.J. Cook, acuñó un lema que se convirtió en el grito de guerra de la clase trabajadora británica. Ni un céntimo menos en el salario, ni un minuto en la jornada. La predicción de Keynes se había cumplido más rápido de lo que él mismo había imaginado. El regreso al oro había transferido el coste de la nación en forma de deuda directamente a los hombros de sus ciudadanos más trabajadores. La libra fuerte era, en esencia, un ataque a los mineros de carbón de Durham para subsidiar a los importadores de vino de Kensington. El gobierno, al darse cuenta de la inminencia de una huelga masiva y de que no estaban preparados para ella, ganó tiempo. Ofreció un subsidio temporal a la industria minera para mantener los salarios altos durante 9 meses. Fue una curita en una herida de bala. Durante esos 9 meses, ambos bandos se prepararon para la guerra. El gobierno estableció una red de suministro de emergencia para mantener al país funcionando sin carbón. Los sindicatos organizaron la triple alianza de mineros, transportistas y ferroviarios, comprometiéndose a mantenerse unidos. Churchill, al observar la tormenta que se avecinaba, supuestamente comenzó a arrepentirse de su decisión. Se dio cuenta de que los expertos financieros lo habían engañado. Había pensado que el estándar del oro, el red, traería estabilidad. En cambio, traía guerra de clases. Pero no podía dar marcha atrás. El prestigio del imperio estaba ahora en juego en el valor de la libra. Devaluarla ahora sería admitir un fracaso total. La fecha límite del subsidio expiró en mayo de 1926. Los dueños de las minas se negaron a dar marcha atrás con los recortes salariales, los mineros se negaron a aceptarlos. Los dueños despidieron a los mineros. El 3 de mayo de 1926, la solidaridad de los sindicatos se mantuvo. La convocatoria se hizo presente. Los autobuses dejaron de circular, los trenes dejaron de moverse, los muelles quedaron en silencio. Las imprentas de los periódicos se detuvieron. La huelga general había comenzado. Fue el mayor conflicto industrial en la historia británica. Más de 1.7 millones de trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo. El país estaba paralizado. Parecía el comienzo de una revolución. Y en el corazón de este caos, invisible pero inquebrantable, estaba el patrón oro, la cadena de oro que estaba estrangulando a la economía británica. La huelga general de mayo de 1926 fue lo más cercano que Gran Bretaña estuvo de una revolución socialista. Durante 9 días, la maquinaria del Estado se detuvo. El silencio en los astilleros y las fábricas era ensordecedor. Fue una batalla de voluntades entre la clase obrera organizada, desesperada por proteger su sustento, y un gobierno determinado a imponer la lógica económica del patrón oro. Pero el gobierno se había preparado. No solo contaban con reservas de carbón, contaban con un arma que los sindicatos no habían previsto, la clase media. Miles de estudiantes universitarios, corredores de bolsa y oficiales retirados del ejército se ofrecieron como voluntarios para conducir autobuses, descarnar barcos y operar trenes. Se consideraban defensores de la Constitución contra la anarquía. Winston Churchill, el hombre que inadvertidamente había desencadenado la crisis con su discurso presupuestario, estaba ahora en cargo del periódico de propaganda del gobierno, la British Gazette. Trató la huelga no como una disputa laboral por salarios, sino como una insurrección. Escribió: «Es un conflicto que si se lleva a cabo hasta el final, solo puede terminar en el derrocamiento del gobierno parlamentario o en su victoria decisiva». La retórica funcionó. La dirección del Congreso Sindical, aterrorizada por perder el control y adentrarse en territorio revolucionario ilegal, capituló. El 12 de mayo, tras solo 9 días, suspendió la huelga general. Se rindieron sin asegurar ninguna garantía para los mineros. Fue una traición que las comunidades mineras jamás perdonarían. Los mineros, abandonados y solos, se negaron a regresar. Permanecieron fuera otros 6 meses agotadores. Vieron a sus hijos adelgazar. Vendieron sus muebles para comer. Quemaron sus propias tablas de piso para calentarse. Pero no se puede hacer huelga contra la aritmética. Para noviembre de 1926, la hambruna los forzó a regresar a las minas. Aceptaron jornadas más largas y salarios más bajos. Habían sido aplastados por la camisa de fuerza dorada. El gobierno y la ciudad de Londres respiraron con alivio. Creían que habían ganado. Se había restablecido el orden. La libra estaba segura en $4,86.
Esperaban que, con el fin de la huelga y la reducción salarial, la economía británica finalmente experimentaría un auge. Pero el auge nunca llegó. De 1926 a 1929, mientras que el resto del mundo disfrutaba de una fiesta, Gran Bretaña se mantenía al margen. En Estados Unidos esta era la época de los locos años 20. La industria estadounidense estaba en pleno auge. Se construían automóviles, radios y rascacielos a un ritmo vertiginoso. La bolsa estadounidense alcanzaba nuevas cotas. Incluso Francia y Bélgica, que habían devaluado sus monedas con sensatez después de la guerra, veían cómo sus industrias se recuperaban y sus exportaciones crecían. Gran Bretaña, sin embargo, estaba estancada. El problema fundamental no había desaparecido. La libra seguía sobrevaluada. Los productos británicos seguían siendo demasiado caros. Los recortes salariales en la industria del carbón no fueron suficientes para compensar la desventaja del 10% impuesta por el tipo de cambio. Para mantener la libra fijada a 4,86, el Banco de Inglaterra tuvo que mantener altos los tipos de interés. Si bajaban los tipos para ayudar a las empresas británicas a endeudarse y expandirse, el oro fluiría de Londres a Nueva York, donde la rentabilidad era mayor. Así que Montague Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, mantuvo el pie en el freno. Fue una tragedia de gestión económica. Justo cuando la industria británica necesitaba dinero barato para modernizarse y reequiparse, el patrón oro ahogó la inversión. Las antiguas industrias, la textil, la siderúrgica y la del carbón, continuaron su lenta y dolorosa espiral de declive. El desempleo nunca bajó de 1 millón. En algunas ciudades industriales del norte, el 70% de los hombres estaban sin trabajo. Se quedaban en las esquinas con sus gorras, los excedentes de un imperio que los había sacrificado por un símbolo monetario. La élite británica se consolaba con la idea de una moneda sólida. Creían que este sufrimiento les estaba dando credibilidad. Pensaban que estaban jugando a largo plazo. Pero en 1929, el tablero se invirtió. En octubre de 1929, el desplome de Wall Street destrozó la economía global. Comenzó la Gran Depresión. La onda expansiva inicial golpeó duramente a Gran Bretaña. Los préstamos estadounidenses a Europa se agotaron al instante. El comercio mundial colapsó. A medida que la demanda de bienes se desplomaba a nivel mundial, las ya frágiles industrias exportadoras británicas se vieron diezmadas. El desempleo en Gran Bretaña aumentó de 1 millón a 2,5 millones en 1930. Pero la verdadera crisis, la que finalmente rompería el patrón oro, fue una crisis bancaria. En el verano de 1931, el contagio financiero se extendió por Europa como una plaga. Comenzó en Austria con el colapso de la banca de crédito y estancamiento. Se extendió a Alemania, provocando una retirada masiva de fondos bancarios. Para evitar la implosión de la economía alemana, se congelaron enormes cantidades de capital. Los bancos londinenses habían prestado grandes cantidades a Alemania. De repente, esos activos se congelaron. La City of London, el Banco del Mundo, quedó atrapada en una trampa de liquidez. Debían dinero a Francia y Estados Unidos, pero no podían recuperarlo de Alemania. Los inversores extranjeros, al revisar los libros contables, se dieron cuenta de que el Banco de Inglaterra no tenía suficiente oro para cubrir sus pasivos. La corrida se trasladó de Berlín a Londres. En julio de 1931 comenzó la corrida contra la libra. Cada día, millones de libras en oro se retiraban de las bóvedas del Banco de Inglaterra y se enviaban a París y Nueva York. El gobernador, Montague Norman, estaba tan abrumado por el estrés que sufrió una crisis nerviosa y viajó a Canadá para recuperarse, dejando a sus adjuntos a cargo de la lucha contra el fuego. El gobierno laborista, liderado por Ramsay MacDonald, estaba atrapado. Para salvar la libra y mantenerse en el patrón oro, la ortodoxia económica exigía equilibrar el presupuesto. Tenían que restaurar la confianza, pero los ingresos fiscales se habían desplomado debido a la depresión. El presupuesto era deficitario. Los banqueros de Nueva York y París enviaron un mensaje claro. Les prestaremos dinero para defender la libra, pero solo si recortan el gasto público. En concreto, exigieron recortes a las prestaciones por desempleo. Fue un ultimátum cruel. Para salvar la moneda, el gobierno tuvo que recortar el precario sustento, salvando así millones de familias de la hambruna. El gabinete quedó paralizado. La mitad de los ministros de trabajo se negaron a recortar las prestaciones. Argumentaron que era una traición a la clase trabajadora.
El gobierno se derrumbó. En agosto de 1931 se formó un gobierno nacional, una coalición de conservadores, liberales y algunos desertores laborales, aún liderados por MacDonald. Su único propósito, su único mandato, era salvar el patrón oro. Hicieron exactamente lo que querían los banqueros. Aprobaron un presupuesto de emergencia que aumentó los impuestos y recortó las prestaciones por desempleo en 10%. También recortaron los salarios de todos los empleados del sector público, maestros, policías y marineros. Infligieron miseria a toda la nación para defender la cifra de $486. Creían que si la libra caía, la civilización misma se derrumbaría. Advirtieron de una hiperinflación como en Weimar, Alemania. Aterrorizaron al público con historias de dinero sin valor, pero habían presionado demasiado. El recorte salarial provocó una reacción que nadie en Whitehall había anticipado. El 15 de septiembre de 1929, la flota atlántica de la Marina Real Británica estaba anclada en Invergordon, Escocia. Cuando los marineros se enteraron de que les recortaban el sueldo, un salario que ya apenas alcanzaba para mantener a sus familias, se amotinaron. Fue un motín británico cortés, no hubo violencia. Los marineros simplemente se negaron a trabajar. Se reunieron en cubierta y cantaron canciones. Pero las noticias de que la Marina Real Británica, el símbolo supremo del poder británico, se estaba amotinando, conmocionó los mercados financieros mundiales. Si el gobierno británico ni siquiera podía controlar su propia armada, ¿cómo podría controlar su moneda? La huga de la libra se convirtió en una estampida. En 3 días, el Banco de Inglaterra perdió casi todas sus reservas restantes de oro y divisas. Gastaron millones de dólares prestados intentando comprar libras para apuntalar el precio, pero era como intentar atrapar un cuchillo que cae. El sábado 19 de septiembre de 1931, los directores del Banco de Inglaterra se reunieron en sesión de emergencia, examinaron las bóvedas vacías, examinaron los telegramas de Nueva York que rechazaban sus préstamos. Se dieron cuenta de que el juego había terminado. Habían hecho paz al hambre a los mineros, habían aplastado la industria, habían recortado el subsidio de desempleo, habían provocado un motín naval, habían soportado una década de estancamiento, todo para defender el patrón oro, y habían fracasado. El domingo 20 de septiembre, el gobierno emitió un comunicado. Gran Bretaña suspendía el patrón oro. La libra ya no sería canjeable por oro, se le permitiría flotar, encontrar su propio valor en el mercado. La élite se preparaba para el apocalipsis. Esperaban que la libra perdiera su valor, esperaban disturbios, esperaban el fin de Londres como centro financiero. Pero el lunes por la mañana, algo extraño sucedió. La libra cayó, sí. Bajó de $486 a unos 340, irónicamente el mismo nivel en el que se encontraba en 1919, antes de que comenzara todo este trágico experimento. Pero el cielo no se derrumbó. No hubo hiperinflación. Todavía se repartía la mercancía de primera calidad. Los autobuses seguían funcionando. De hecho, casi de inmediato, la economía empezó a resurgir. Con una libra más barata, los productos británicos se volvieron repentinamente competitivos en los mercados mundiales. Un Rolls-Royce o un fardo de tela de algodón eran ahora un 30% más baratos para un estadounidense o un francés. Las exportaciones empezaron a aumentar porque el Banco de Inglaterra ya no tenía que defender la paridad con oro. Podían recortar drásticamente los tipos de interés. El dinero barato inundó la economía. Esto desencadenó un boom inmobiliario en los suburbios del sureste de Londres. Nuevas industrias como la aviación, la automoción y la electrónica empezaron a crecer financiadas por el crédito barato. Los años posteriores a la salida del oro no fueron un desastre, fueron el comienzo de una recuperación. Gran Bretaña se recuperó de la Gran Depresión más rápido que Estados Unidos, en gran parte porque abandonó la camisa de fuerza dorada 2 años antes que Roosevelt. La tragedia de la década de 1920 había terminado. El pueblo británico comprendió con una sensación de malestar que el sufrimiento de la última década había sido en vano. El desempleo, las estregas, el hambre, todo era innecesario. Fue una herida autoinfligida por un grupo de hombres en Londres a quienes les importaba más el prestigio del pasado que la realidad del presente. La camisa de fuerza dorada es una de las lecciones más dolorosas de la historia económica. Demostró que una moneda está al servicio de la economía, no al revés. Cuando una nación sacrifica la prosperidad de su pueblo para defender un símbolo, destruye la misma fuerza que intenta proyectar. Gran Bretaña siguió siendo una gran potencia por un tiempo más, pero la columna financiera del imperio se había roto.
La década de estancamiento había debilitado la base industrial justo cuando una nueva amenaza surgía en Alemania. Entonces, Gran Bretaña no tendría las reservas financieras para pagar la lucha. Con esto concluye la historia de cómo Gran Bretaña aplastó su propia economía. Es una historia de arrogancia, de malos cálculos y del terrible precio que pagó el ciudadano común por la vanidad de sus líderes. El 21 de septiembre de 1931, el día después de que Gran Bretaña abandonara el patrón oro, amaneció un mundo transformado. Londres, durante siglos, la capital indiscutible de las finanzas globales, había cedido. Al romper el vínculo entre la libra y el oro, el Imperio Británico admitió que ya no podía dictar los términos de la economía global. Era el fin de la Pax Británica en el mundo financiero y el verdadero comienzo del siglo estadounidense. Pero dentro de Gran Bretaña, las consecuencias de este experimento económico de una década apenas comenzaban a dejar una cicatriz permanente. La decisión de abandonar el oro salvó la economía del colapso total, pero llegó demasiado tarde para salvar el tejido social de la nación. La década de 1930 en Gran Bretaña se conocería como la década del diablo, una época de amarga división que ilustró exactamente lo que sucede cuando un gobierno prioriza un símbolo monetario sobre su propio pueblo. Las consecuencias inmediatas de la devaluación crearon un fenómeno conocido como los dos británicos. En el sur y la región central, donde se asentaron las nuevas industrias del automóvil, la aviación y la vivienda suburbana, el dinero barato liberado al abandonar el patrón oro desencadenó un auge. Para las clases medias de Londres, la vida mejoró. Compraron casas adosadas con agua y electricidad. Compraron coches. Iban al cine. Para ellos la crisis había terminado. Pero en el norte, en las minas de carbón de Gales, los astilleros de Escocia y las ciudades siderúrgicas del noreste, la depresión nunca terminó. Estas eran las industrias que se habían sacrificado en aras de la libra fuerte en la década de 1920. Habían estado privadas de inversión durante 10 años, su maquinaria era vieja, sus trabajadores estaban exhaustos y sus mercados habían desaparecido. Incluso con una libra más barata, esas industrias no podían competir. El daño infligido por la camisa de fuerza dorada había sido fatal. Este apartheid económico creó un paisaje desolador de pueblos fantasma. En lugares como Yarrow, una ciudad constructora de barcos en el noreste, la tasa de desempleo alcanzó el 70%. Estos eran hombres que habían construido los acorazados que ganaron la Primera Guerra Mundial. Ahora estaban oficialmente clasificados como excedentes. El gobierno de Londres, todavía aterrorizado por la inflación y la deuda, se negó a gastar dinero para ayudarlos. Se adhirieron a la estricta ortodoxia económica que decía que el mercado eventualmente se arreglaría solo. Pero el mercado no se arregló solo. El mercado los abandonó a su suerte. En octubre de 1936, esta desesperación desbordó en uno de los momentos más emblemáticos de la historia británica, la Cruzada de Yarrow. 200 hombres de Yarrow, vestidos con sus mejores gabardinas, comenzaron una marcha desde el noreste de Inglaterra hasta Londres, 480 kilómetros. No marchaban para provocar disturbios, no marchaban para derrocar al gobierno, marchaban simplemente para exigir el derecho al trabajo. Llevaban una petición firmada por su ciudad pidiendo al gobierno que construyera una acería para que pudieran alimentar a sus familias. Marcharon bajo la lluvia y el viento, durmiendo en iglesias y graneros. Eran los fantasmas del patrón oro que caminaban por el campo. Cuando finalmente llegaron a Londres, esperaban ser escuchados. Esperaban que el gobierno reconociera su difícil situación. En cambio, el primer ministro, Stanley Baldwin, se negó a recibirlos. Le preocupaba que reunirse con ellos sentara un mal precedente. Les dio $1 para el viaje en tren a casa y los despidió. La Cruzada de Yarrow no logró conseguir empleos, pero logró grabar a fuego la imagen de los abandonados en la conciencia nacional. Demostró que las heridas económicas de la década de 1920 habían creado una clase de personas que en realidad eran no ciudadanos, abandonados por los cálculos financieros de la ciudad. Esta amargura impulsó el auge de extremismo político. Al igual que en Alemania, donde el caos económico condujo a Hitler, la miseria de los centros industriales británicos se convirtió en un caldo de cultivo para radicales. Sir Oswald Mosley, un carismático aristócrata que había sido ministro del Trabajo, observó la parálisis del Parlamento y decidió que la democracia estaba fracasando. Fundó la Unión Británica de Fascistas, vestía una camisa negra, organizaba mítines en Earl Court y les decía a los desempleados que la única manera de salvar a Gran Bretaña era aplastar a los banqueros y políticos que los habían traicionado. Mosley nunca alcanzó el poder que Hitler.
en gran parte porque la clase media británica se mantuvo cómoda gracias al auge inmobiliario. Pero el hecho de que miles de británicos marcharan con camisa negra era un testimonio de la profunda inestabilidad causada por la mala gestión económica de la época. Mientras la sociedad se fracturaba, el propio imperio británico comenzó a transformarse. Tras perder el poder financiero para imponer un sistema global de libre comercio, Gran Bretaña se refugió tras un muro. En 1932, en la Conferencia de Ottawa, Gran Bretaña abandonó el principio de libre comercio que la había guiado durante un siglo. Establecieron la preferencia imperial. Esto significó que Gran Bretaña impuso tarifas a los productos estadounidenses y alemanes, mientras que comerciaba libre con sus propias colonias, como Canadá, Australia e India. Fue una postura defensiva. El imperio, antaño motor global del comercio, se convirtió en un bloque cerrado, apiñado en busca de prosperidad económica. Fue una admisión de que Gran Bretaña ya no podía competir en el mercado abierto. El desastre del patrón oro había obligado al imperio a reducir sus horizontes. Intelectualmente, el desastre de la década de 1920 cambió para siempre la forma en que el mundo concebía el dinero. Fue la reivindicación de John Maynard Keynes. Durante una década, Keynes había sido la voz en el desierto, advirtiendo que el patrón oro era una reliquia bárbara. Había advertido a Churchill en 1925. Había advertido al gobierno en 1931. Todas sus predicciones se cumplieron. El sufrimiento del trabajador británico demostró la tesis central de Keynes de que las economías no se arreglan solas, automáticamente. Argumentó que, cuando una economía está estancada en una depresión, el gobierno debe intervenir, debe gastar, debe endeudarse, debe priorizar el empleo sobre el valor de la moneda. Su libro, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicado en 1936, fue esencialmente una autopsia de los fracasos de la política británica de la década de 1920. Revolucionó la economía. Acabó con la idea del patrón oro para siempre. El orden mundial de la posguerra, el sistema en el que vivimos hoy, se construyó sobre ideas keynesianas, diseñadas específicamente para evitar la rígida estupidez que había aplastado a los mineros de carbón británicos. Pero las lecciones a menudo se aprenden demasiado tarde. A finales de la década de 1930, los nubarrones de la guerra se cernían de nuevo sobre Europa. Cuando Gran Bretaña se enfrentó a la Alemania nazi en 1939, lo hizo como una potencia debilitada. Su base industrial era menor y menos eficiente que la de Alemania. Sus astilleros estaban en apuros. Su tesoro no era el pozo sin fondo de oro que había sido en 1914. Para luchar contra Hitler, Gran Bretaña tuvo que endeudarse de nuevo. Pero esta vez no podía hacerlo en sus propios términos. Tuvieron que pedir prestado a Estados Unidos. Y los estadounidenses, recordando el caos financiero del periodo de entreguerras, negociaron duramente. Exigieron pago en efectivo y con opción a compra. Luego exigieron el contrato de préstamo y arrendamiento. A cambio de destructores y petróleo, Gran Bretaña tuvo que entregar sus reservas de oro, vender las inversiones estadounidenses restantes e incluso arrendar sus bases navales a la Armada estadounidense. Para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, la transferencia de riqueza estaba completa. El Imperio Británico no solo estaba en bancarrota, estaba financieramente liquidado. El oro que Montague Norman y Winston Churchill habían intentado proteger con tanta desesperación en la década de 1920 había desaparecido. Enviado a Fort Knox, en Estados Unidos, para pagar las armas que liberarían a Europa. La historia de la camisa de fuerza dorada es una tragedia de buenas intenciones. Los hombres que tomaron las decisiones, Churchill, Norman y los funcionarios del Tesoro, no eran malvados, eran patriotas. Creían que estaban haciendo lo correcto para restaurar la gloria de su nación. Pero cometieron el pecado capital de la economía. Se enamoraron de... La H es un símbolo. Confundieron el mapa con el territorio. Creían que la fuerza de una nación reside en el valor de sus monedas, no en la productividad de su gente. Sacrificaron la economía real para salvar la economía financiera, y al hacerlo, perdieron ambas. Al final, la libra esterlina es solo una promesa, y en la década de 1920, el gobierno británico rompió su promesa a su propio pueblo para cumplir la promesa a una medalla amarilla. Es un duro recordatorio para todo gobierno moderno. Una economía existe para servir a la sociedad, no para satisfacer un libro de cuentas. Cuando se olvida ese equilibrio, los imperios caen.
Soy John y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás ser de los pocos que la vieron.